que, bueno, pues es un privilegio estar de nuevo aquí con vosotros hablando sobre la historia de Roma y cómo era esa ciudad a la que llegó Pablo y también creemos que Pedro, y en la que hubo una comunidad cristiana bastante considerable, como veremos hoy. Hace 2 semanas, como decía Ramón, estamos viendo, indagando un poco cómo era Roma. Yo creo que a algunos nos sorprendió pues ver que Roma se parece mucho a nuestras ciudades de ahora, a nuestra cultura, su forma de hacer las cosas, pero íbamos a ver más la figura de Pablo, por qué llega a Roma, si realmente hizo 2 viajes o 1, y también cuál era su gran antagonista, ¿no? Que era Nerón. ¿Quién era Nerón? ¿Por qué llegó a ser emperador? Si era un emperador tan cruel como nos lo ha pintado la historia, si se produjo esa persecución a los cristianos que mencionaron los historiadores, ¿no? Y que la religión cristiana ha hablado durante tanto tiempo. Iremos un poco viendo todo eso y luego también cómo eso repercutió cuando ya se va a legalizar primero el cristianismo y luego se va a convertir en religión oficial, cómo eso pues fue repercutiendo también en el propio cristianismo, ¿no? Entonces, como hace 2 semanas no nos dio tiempo a ver el vídeo, porque sabéis que hay una película en Netflix sobre Pablo, os voy a poner el tráiler un poco, vamos entrando en calor. Si me entero a ver cómo va esto, que me pasó igual la semana pasada. Yo di a todos los botones. Ah, sí, está al revés. Espera, ahora. ¿Cuál es? ¿Está conectado? Ah, que está apagado. Tenía el truco. Ahí, vale. Entonces vamos a ver el vídeo. Yo, Lucas, lanzo un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Una maldad terrible reina en el mundo. La oscuridad se propaga. Sé que sois víctimas de graves persecuciones. Están poniendo a prueba nuestra fe. Sé que dudáis del camino. Pero he venido a Roma a buscar a Pablo, a escribir su historia, a traer esperanza, a traer luz en medio de esta oscuridad, a recordarnos a todos cómo Dios transformó a un hombre lleno de odio y que será quien cambie la historia del mundo. Lucas, esto es un sueño. Estoy aquí. Roma está manchada con la sangre de nuestros hermanos. ¡No! De esto os sirve vuestra fe en Dios. La gente está desesperada. Somos la única esperanza que queda en la ciudad. No puedo reparar su fe. La tuya puede guiarles. Te arriesgas a que la gente busque a Cristo en mí. El día que te oí predicar, Dios mío, vi a Cristo en ti. Hay hombres, mujeres y niños que nunca te conocerán. Ha de quedar constancia escrita de todos tus hechos. ¿Qué sabes realmente sobre esos cristianos? Me preocupan los documentos. Tenemos que sacarlos de Roma. Cree que estamos planeando una fuga. Si doy la orden, te envío con el Dios que tú quieras. ¡Lucas! Están reuniendo a hombres para derrocar el poder de Roma. ¿Con qué fin? ¡Justicia! Quieren venganza. ¡No! ¿Por qué no? El amor es el único camino. Llegado el momento, reunirás las fuerzas necesarias para hacer lo correcto. Tu gente morirá hoy. Este mundo no sabe nada del amor. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Estoy a publicidad. Bueno, pues la película es interesante, os recomiendo que la veáis, está en Netflix, está bastante bien ambientada, se centra mucho en la figura de Lucas y cómo Lucas pues rescata la vida de Pablo a través del libro de Hechos y cómo le ayuda a escribir algunas de las cartas y también cómo era la comunidad cristiana romana, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Ver un poco y cómo era la mentalidad romana frente a la cristiana. Pero aunque aquí veamos a Pablo, ¿no?, como un gran protagonista, lo cierto es que en su tiempo pues era un gran desconocido, ¿no? Para nosotros es pues uno de los apóstoles principales, el que escribió, como decíamos la semana pasada, la mayor parte del Nuevo Testamento, pero para el Imperio Romano no deja de ser un judío revoltoso, que parecía que estaban moviendo una secta judía y poco más. Pero veremos que aunque había esa visión de Pablo, cuando Pablo llega a Roma,
sí va a haber, y se cree que hay unos hilos que movieron la persecución de los cristianos, ¿no? Nos preguntaremos por qué, si los cristianos no eran tan numerosos, fueron el chivo expiatorio de Nerón para destruirlos. Todas esas cosas vamos a intentar verlas hoy en los 40 o 45 minutos que nos quedan. La verdad es que el apóstol Pablo ha sido, a lo largo de la historia de la Iglesia, disminuido, se le ha ido quitando importancia, porque frente a ese Pablo que lucha contra el ritualismo judaizante, que lucha pues, contra muchas de las sectas y grupos que estaban surgiendo y que hace toda la doctrina de la gracia y se centra totalmente en Cristo, la Iglesia Católica, sobre todo, va a ir alzando la figura de Pedro como cabeza de la Iglesia, como la representación de Cristo en la tierra, y lo hace porque quiere que el papado, que al principio no era nada más que el obispo de Roma, vaya teniendo cada vez más poder político y religioso. Pero sí los primeros padres apostólicos dieron una gran importancia a la labor de Pablo. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, o sobre todo también Marción, en el año 160, dijo de él que era el principal apóstol y el único motor que evitó la judealización de la Iglesia, ¿no? Curiosamente, Pablo fue el freno para que el cristianismo no fuera simplemente una secta más judía, sino que fuera algo diferente. Pero ¿quién era Pablo, no? ¿Por qué nació en Tarso? ¿Por qué era ciudadano romano, no? Que era algo muy excepcional para un judío y más para alguien que no había nacido ni en la ciudad de Roma ni en la península de Italia, ¿no? Pues las fuentes son escasas. Sabéis que hoy los historiadores, aunque Ramón dice la verdad, muchas veces trabajamos sobre especulaciones y contamos la historia según nos gusta, ¿no? Dicen que la historia la cuentan los vencedores y el cristianismo, en cierto sentido, fue vencedor al final, pero los historiadores nos basamos en fuentes, intentamos pues, encontrar la información de los contemporáneos, escritos historiadores o gente que vivió con esos personajes, o intentamos, si hay restos materiales, pues lápidas o otros tipos de información que nos ayude a descubrir la verdad histórica, ¿no? Porque intentamos buscar la verdad en un momento en el que parece que el relativismo lo invade todo. Los historiadores supuestamente creen que hay una verdad histórica que hay que llegar a ella, ¿no? Y claro, de las fuentes principales que poseemos están los Hechos de los Apóstoles, que es lo que estamos estudiando en estas semanas, que es un escrito contemporáneo, sabemos que lo escribió Lucas, y también algunas de las cartas. Pablo no es que daba muchísima información privada, pero a veces en sus saludos, ¿verdad?, en algunas, les decía a algunos de sus seguidores, pues bueno, tengo la idea de ir a hacer este viaje o de ver a algún hermano, pues esas pequeñas informaciones que da Pablo en sus epístolas, en sus cartas, también nos han traído alguna información sobre la vida de Pablo, pero hay muchas lagunas sobre su familia, sobre por qué estaba en Tarso, pero sí hay pequeñas cosas que vamos a estar viendo en esta mañana. Por ejemplo, sabemos que Pablo era de Tarso, él mismo lo dice, que está en la zona de Cilicia. Tarso era una ciudad gentil y era una ciudad muy próspera, hasta el punto de que se había convertido, podríamos decir, en un centro cultural de primer orden, ¿no? Había muchas escuelas. Hoy diríamos que era como una ciudad universitaria, ¿no? No existía la idea de universidad, porque es una idea medieval, pero podemos, para que nos entendamos, decir que era una ciudad como universitaria y que en aquella época la gente de toda la región iba a formarse a Tarso. Aunque es cierto que Pablo va a pasar poco tiempo en Tarso, aunque se cree que nace allí y él se identifica como ciudadano de Tarso y, por tanto, conocía perfectamente el griego, también conoce el arameo por su condición de judío, y su familia, creemos que como él se dedicaba a tejer tiendas, a hacer tiendas, que seguramente fue el oficio que le enseñaron a él y por el que muchas veces Pablo tuvo que subsistir cuando no le quedaba más remedio y no tenía ofrendas ni nadie que le apoyara en su ministerio, ¿no? Claro, Tarso era una ciudad con un gran pluralismo religioso. Todos los dioses del Imperio Romano, todos los dioses griegos se adoraban allí, y eso hizo que, aunque Pablo era judío, ¿no?, hebreo de hebreos, como decía él, y fariseo, ¿no?, que era como nacer en Madrid y ser del Real Madrid, no era ya la guinda total de que era de pura casta, ¿no? Pues además de eso, pues curiosamente sí tenía esa cultura clásica, ¿no? Y lo vemos, y se ha visto que muchos días hemos estado hablando de las predicaciones de Pablo y cómo Pablo utilizaba y conocía la filosofía griega, la literatura griega, pero como decimos, muy jovencito
va a ir a Jerusalén. Una hermana suya vivía en Jerusalén, sabemos, y posiblemente ya de adolescente o preadolescente va a ir con sus padres a Jerusalén. Se cree que la familia provenía de Gischala, en Galilea, una pequeñita localidad de Galilea, pero que cuando regresan a Israel, a Palestina, se van a instalar en Jerusalén. La vida de Pablo tiene algunas cosas curiosas. No era raro que un hombre de la edad de Pablo no estuviera casado. Por mucho que hemos indagado, no se sabe ni se cree que estuvo casado jamás. Era excepcional. De hecho, al mismo Jesús le acusaban de eso, ¿no? El judío solía casarse muy joven, a veces con 12, 13, 14, 15 años, porque una de las tareas y labores del judío era pues, como dice en Génesis, ¿no? Pues procrear y llenar la tierra, ¿no? Y la fertilidad era algo muy importante y la herencia de tener hijos, ¿no? Pero sabemos que él no tuvo hijos. Podemos decir que pertenecía, aunque la clase media no existía en ese momento, pero sí podemos decir que pertenecía como a la clase media, era una familia acomodada, que no rica, y eso nos habla de por qué consiguió la ciudadanía romana, porque era algo muy, muy extraño, ¿no? Aquí creo que estoy dándolo al revés. A ver, que no salte el vídeo. Ahora. Vemos un poco, pues, cómo eran las jerarquías, ¿no? Era una sociedad muy jerárquica. Pues las mujeres libres, si os dais cuenta, estaban en lo más bajo de los estratos sociales, y luego estaban los esclavos, los libertos, los hombres libres, los no ciudadanos y los ciudadanos. Los ciudadanos estaban en la cumbre, eran los que más derechos tenían, incluso con respecto a los esclavos, eran los que tenían derechos. Los esclavos no tenían ningún derecho a una propiedad. Los libertos eran gente que habían logrado comprar su ciudadanía, su libertad de alguna manera, pero estaban casi al nivel, a veces, de los esclavos, aunque había algunos libertos que llegaron a tener posiciones importantes en Roma y también que llegaron a ser ciudadanos romanos. Luego los hombres libres, que eran los que normalmente se habían incorporado con las invasiones, ¿no? del imperio, y tenían ese carácter de libertad, tenían ciertos derechos, pero estaban muy por debajo del ciudadano romano. Y luego estaban los no ciudadanos, gente que estaba como en un limbo. ¿Y qué pasa con esta gente? Por ejemplo, los judíos y otras comunidades solían unirse en tribus. Era la forma de unirse para poder trabajar en las ciudades. Lo que hoy entenderíamos por gremios. Eran familias o tribus, solían unirse en esos grupos sociales. Y luego ya estarían los ciudadanos, ¿no? Que eran, ahí veis al emperador, algunos, pero muchos, aunque ahí viene, ¿no? Un legionario, muchos legionarios no eran ciudadanos. Algunos accedían a ser legionarios para, en el futuro, llegar a ser ciudadanos. Entonces era complicado. ¿Cómo Pablo era ciudadano? Pablo declara que él era ciudadano de nacimiento, que es una cosa más extraña, ¿no? Porque lo normal en un judío es que hubiera comprado su ciudadanía. Era una cosa que se podía hacer. Diréis, bueno, ¿y se puede comprar la ciudadanía? Bueno, si alguno está en los Estados Unidos, pues se da cuenta que la ciudadanía norteamericana se compra textualmente, porque no hay otra manera casi, ¿no? Para conseguir la ciudadanía hay que pagar un montón de dinero a abogados, luego hay que pagar un dinero al Estado. Aquí no se compra exactamente, sino es más bien por arraigo y tal, pero en muchos países aún se compra. Aquí, entre comillas, se compra, ¿no? Cuando hubo una ley, si os acordáis, que hacía que los ciudadanos que compraban casas de más de, no sé si era $1 millón o 2 de euros, podían acceder a la residencia, y que es el primer paso para luego acceder a la ciudadanía. Por tanto, era un hecho económico, pero también muchas veces era por algún mérito. Se podía dar la ciudadanía a alguien que había hecho un gran servicio al imperio, ¿no? Militarmente, porque había hecho un beneficio socialmente, o porque el imperio quería destacarlo de alguna manera. Dudamos que Pablo y su familia fuera por esto. Tarsón, que era una ciudad importante, no era la más importante del imperio, y además tampoco parece ser que su familia hubiera hecho un gran servicio al emperador. Posiblemente lo que hizo su familia como comerciantes fue comprar la ciudadanía. Ese hecho, que puede parecernos poco importante, a Pablo y a su familia les benefició mucho. Tenían alguna sección de impuestos, tenían, como decimos, pues, muchos derechos que otros ciudadanos no tenían, ¿no? Y uno de los que él va a disfrutar es el poder apelar a César. Esto era algo no tan común, porque para poder apelar a César tenías que tener la seguridad de que ibas a salir absuelto o que los cargos se podían revisar. Pablo solo, por lo que sabemos,
2 veces apela a que es ciudadano romano, una es en Filipos y otra es en Jerusalén. En ambos casos es porque se estaban cometiendo sobre él una injusticia, ¿no? Azotes y cosas que como ciudadano romano no podían hacerle hasta que hubiera un juicio. El ciudadano romano tenía el derecho a no ser azotado ni maltratado o torturado hasta que le condenaran en firme, y por tanto Pablo va a alegar 2 veces, aunque sabemos que fue perseguido en otras ocasiones y Pablo no alegó ser ciudadano romano. Parece ser que solo lo usó en momentos críticos en los que él vio pues, que podía perder la vida y que era un hecho muy grave, ¿no? Uno de ellos fue en Jerusalén. Si no hemos llegado ahí, pero ya veréis en las próximas semanas el alboroto que se produce en Jerusalén cuando Pablo entra al templo y cómo al final es sacado casi por los soldados romanos y a partir de ahí empieza un proceso largo legal que va a acabar en que Pablo llegue a Roma. Pero además de esto de la ciudadanía, vemos que también dice que era discípulo de Gamaliel. Es curioso, ¿no? Pablo es casi contemporáneo de Jesús en muchos sentidos. Algunos calculan que podía tener 5 años menos que Jesús. Por tanto, es muy extraño que no se encontrara con él en algún momento de su predicación en Jerusalén. Puede ser que estuviera fuera. Él no hace mención jamás a que se encontró con él. Da a entender que sí oía y sí conocía sus doctrinas, pero no da la sensación que hubiera un encuentro entre él y Jesús. Gamaliel, que era su maestro, y además era un maestro muy reconocido en la tradición farisaica, enseñó, se sabe, del año 25 al año 50 después de Cristo. Por tanto, podemos decir que todavía Pablo estaba en esos años de formación, por tanto, estaba aprendiendo. Y también se sabe que, aunque era muy estricto en la ley y uno de los últimos maestros rabínicos que se consideró que eran de los más fieles al cumplimiento de la ley, curiosamente se sabe que no fue gran perseguidor de los cristianos, que era bastante tolerante con los cristianos. Y nos sorprende que pues, Gamaliel fuera tan tolerante con los cristianos y en cambio Pablo tuviera esa inquina y esa persecución a los cristianos. Estamos hablando de Gamaliel primero porque luego hubo un Gamaliel segundo un poco posterior que fue muy conocido también en Israel, pero se dice es un maestro rabínico tan prestigioso que se dice que fue el último maestro respetuoso con la ley. Pues ahí vemos un poco pues, quién era ese Pablo que va a llegar a Roma, ¿no? Él tenía deseos de visitar Roma, él lo menciona en la propia epístola a los romanos, sobre todo al final del capítulo 15, habla de ese deseo, pero dice que va a hacerlo después de visitar España. España en aquel momento era pues, el final del mundo conocido, pero sí había grandes ciudades y colonias prósperas por las que Pablo sí tenía esa inquietud de evangelizar esa parte del mundo. Nunca sabremos si llegó a hacerlo. Algunos dicen, porque ahora veremos que hay 2 teorías, que solo hubo una visita a Roma, que solo hubo una estancia en la cárcel y que tras esa estancia murió, pero hay otra que dice que fue liberado y que en una segunda encarcelamiento fue que ya murió en la persecución de Nerón, que es lo que dice la tradición cristiana. Entonces no sabemos si en ese periodo de casi 2 años y pico, pudo haber llegado a España, aunque los historiadores, la mayoría, sí quieran pensar que no, que más bien volvió a algunas de las iglesias que ya había abierto anteriormente. Una de las cosas que vemos fue... Creo que he ido para atrás otra vez. No, sí. Una de las cosas que vemos... Aquí es cuando va a apelar, es que Pablo va a Jerusalén con una doble intención, ¿no? Una de las cosas principales por las que va a Jerusalén es porque lleva una ofrenda. Lleva una ofrenda de las iglesias que ha ido recogiendo porque ha habido una hambruna en Jerusalén. La gran parte de la comunidad cristiana de Jerusalén es pobre, necesita esa ayuda y es una de las intenciones de Pablo. A lo largo del libro de Hechos vemos varias profecías que le dan, varias advertencias de que si va a Jerusalén va a ser encarcelado y que va a sufrir. Algunos hablan incluso, algunas de las profecías, que va a estar cara a cara con el emperador. Pero Pablo, a pesar de todas las amenazas, decide ir a Jerusalén porque cree que es la voluntad de Dios, porque quiere llevar esa ofrenda. Y otra es entrar en contacto de nuevo con la iglesia de Jerusalén, ¿no? Ahí estaba Jacobo, sabemos que había hecho un viaje anterior para buscar un poco el apoyo de la iglesia de Jerusalén, que en ese momento seguía siendo la principal, la iglesia madre de la que habían salido todas las iglesias y donde estaban algunos de los discípulos todavía, ¿no? Que habían seguido a Jesús.
Y aunque la iglesia era más pobre que en otros sitios, era una iglesia bastante poderosa y fuerte en número, comparado con las pequeñas iglesias que se habían ido instalando a través de Pablo y otros evangelistas. Cuando llega a Jerusalén, el libro de hecho nos habla que hay una recepción bastante cordial, primero de los hermanos, luego de los ancianos, pero aunque Lucas nos describe mucha cordialidad, ¿verdad?, porque dicen que se alabaron al Señor por todo lo que habían descubierto de las iglesias que iban avanzando en los países, en las ciudades gentiles, seguía habiendo una gran tensión entre los judaizantes, entre esa iglesia de Jerusalén que estaba, no olvidemos, en el corazón, en el centro del mundo judío, muy presionada para que siguiera las costumbres judías, y un Pablo que estaba rompiendo con muchas de esas tradiciones y que no hacía a los gentiles judaizarse. Entonces, hay algunos historiadores que hablan que los judíos no aceptaron la ofrenda de gentiles, ¿no?, porque seguían con la mente de que todo lo que venía de los gentiles era como un poco contaminado, ¿no?, porque no era puramente judío, y también incluso hay un conflicto por esta idea de que Pablo se estaba alejando de las tradiciones. Por eso se cree que le presionaron los ancianos, Jacobo, para que fuera al templo a purificarse. Nos chirría un poco que Pablo, en el momento que estaba de su fe, fuera al templo a purificarse, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera quiso contemporizar, quiso no crear problemas, porque sabía que se podía desatar enseguida una nueva persecución a los cristianos de Jerusalén, y no quería crear problemas, ¿no? Él estaba como de visita, ¿no? Y cuando todos estamos de visita en un sitio, a veces hacemos cosas que no haríamos en otros ambientes, ¿no? Pues un poco eso le pasa a Pablo, y acaba metiéndose, como quien dice, en la boca del lobo. Allí le reconocen unos judíos griegos, dicen, este es el que ha ido alborotando a todas las ciudades y en contra de nuestras tradiciones, y ahí se produce un conato, y la acusación hacia Pablo va a ser que mete a gentiles en el templo. Una acusación falsa, porque las personas que la acompañan son todas conversos judíos y judíos, no hay ninguno que sea gentil. Pero veamos la ironía de cómo cuando el poder religioso quiere perseguir a alguien se salta sus propias reglas, porque nos dice el texto que los romanos entraron en el templo para sacar a Pablo. Por tanto, los que realmente llevaron a gentiles al templo fueron los judíos que acusaban a Pablo, porque al final los soldados romanos entraron en el templo que estaba prohibido que entraran. O sea, vemos cómo a veces la religión pues crea estas contradicciones. Y su primer encuentro, el primer hombre con el que va a tratar Pablo, además del sumo sacerdote Ananías, Pablo va a ir viendo a todas las instituciones religiosas y políticas de su tiempo, al sacerdote Ananías, al sumo sacerdote Ananías, al rey Agripa II, a su hermana Berenice, también al procurador Félix, al procurador Festo. Va a ver un poco a todas las autoridades poco a poco, pero el primero es Antonio Félix. Antonio Félix estaba en Galilea, era un procónsul cruel, según dicen las crónicas, de origen liberto. ¿Os acordáis que antes decíamos que algunos libertos podían llegar a un estatus muy importante, era un cargo muy importante? Se cree que era muy amigo, muy cercano a la familia de Nerón y de Claudio, y por eso había tenido ese cargo, y que estaba casado con una hermana de Agripa. Este dato es importante para que luego veamos qué pasa en Roma. O sea, créate enemigos en Madrid y luego que ese enemigo se vaya a Washington o a París o a donde sea, que allí te va a esperar, ¿no? Pues un poco, Antonio Félix era ese tipo de personas civilinas que nunca muestran su verdadera cara y parece que a veces casi va a liberar a Pablo, ¿no? Tiene una relación correcta, pero luego vamos a ver que va a estar detrás del complot para matar a los cristianos. La familia de Agripa era una familia, además de pervertida y totalmente desaforada, que estaba muy emparentada con el Imperio Romano y que también estaba muy en contra de estos alborotadores cristianos que cuestionaban su autoridad allí en Galilea, ¿no? Estaba casado, como decía, con Drusila, la hermana de Agripa II, y por tanto conocía muy bien las tradiciones judías y la fe judía. Y va a ser llamado por Nerón, como decimos, estaba muy bien considerado en la corte del emperador, y por tanto se va a volver a Roma, y por eso va a ser sustituido por un segundo ahora lo he hecho bien, por un segundo procónsul que va a ser
Festo. De Festo no sabemos mucho, pero sí sabemos que parece ser un hombre más justo, mientras que Félix había causado muchos problemas entre los judíos, era una persona muy liante, diríamos ahora en la actualidad, y había creado muchos conflictos porque provocaba al sumo sacerdote, a los judíos, tenía esa actitud un poco de superioridad romana. Sabemos que en cambio su sucesor Festo fue un hombre que intentó apaciguar las aguas, los judíos estaban muy revueltos, querían liberarse de Roma, y sabemos que poco tiempo después hubo revueltas que llevaron a la destrucción incluso de la propia Jerusalén. Pues parece que Festo era un hombre más calmado, y de hecho, en cierto sentido, quiso liberar a Pablo. Pero Pablo temía que ser juzgado en Jerusalén, regresar a Jerusalén, y que no iba a tener ninguna garantía de un juicio justo, y por eso va a apelar a César en el último momento, y eso va a hacer que tenga que emprender este viaje que vamos a ver. Cuando apelabas a César podías hacerlo por dos razones. Una era lo que se llamaba la provocatio, que es una fórmula, y la appelatio. La provocatio era cuando pensabas que no ibas a tener un juicio justo y como ciudadano romano exigías que fuera el propio emperador el que te juzgara. Y la appelatio, pues es como la apelación actual, cuando ya habías sido acusado en un juicio en firme, pero apelabas a una instancia superior para ver si esa instancia superior pues te absolvía, como podía pasar pues ahora con el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el de la Haya, ¿no? Y vas apelando para liberarte. Se cree que él hizo la provocatio, porque al final todavía no había tenido un juicio justo, aunque estaba encarcelado, podemos decir, preventivamente, ¿no? Como ha pasado con todo esto en Cataluña, ¿no? Que han estado un montón de años ahí encarcelados preventivamente por miedo a la fuga, ¿no? Pues un poco le pasaba eso a Pablo. Y a partir de ahí va a empezar un largo viaje, como vemos, con muchas escalas. Decíamos hace 2 semanas que hacen tantas escalas porque el barco no era un barco directo, ¿no? Como ahora cogemos el tren de cercanías directo o el AVE directo, pues este iba haciendo paradas porque iba cogiendo trigo para llevar a Roma, se cree, y entonces iba, pues veis, Cesarea, luego pasó por toda esta zona de la costa de Asia Menor, a Creta, hasta llegar al final, tras un largo viaje, a Roma. Iba acompañado de varios soldados y el centurión Julio, y ya iréis viendo en los próximos estudios pues todas las vicisitudes y problemas que va a pasar, hasta que llega a la bahía de Nápoles, como veis ahí, arriba de Siracusa, pues ahí a la bahía de Nápoles, y ahí va a entrar por la vía Apia, que era la vía principal de Roma, va a ir en carro, se cree, hasta la misma Roma. Los cristianos de Roma van a estar avisados de que va a llegar Pablo y se cree que le salen a recibir a la ciudad, al Foro Ayo y a 3 tabernas, que me imagino que había unos bares por allí a la entrada para los que estaban cansados del viaje, pues ahí va a ser recibido. Y se cree también, todo esto no hay datos cerrados, ¿no? Pero que por lo que solían hacer con otros prisioneros, se le confinó bajo la protección y el cuidado y la cárcel del prefecto del pretorio, que era lo que solía pasar. En aquella época el prefecto del pretorio era Afrianio Burro, no se os va a olvidar el nombre por el apellido. Afranio Burro se sabe que estuvo del año 52 al año 62 en este cargo y por tanto posiblemente era la persona que recogió a Pablo. Muchos hablan que esta primera prisión de Pablo, en cuanto llegó a la ciudad al poco tiempo, fue muy leve. Estuvo, nos dice el mismo libro de Hechos, como que alquiló una casa y tenía guardia, pero podía recibir visitas de todo tipo. Debía haber atraso, como la justicia siempre va un poco mal, ¿verdad? En la época romana también, pues había cola de espera y tenía que esperar a que le tocara su turno. Y además había otro hecho, y era que Nerón se había negado a juzgar a los casos que llegaban hasta él, lo estaba delegando en otros funcionarios. Era algo que ya había hecho Claudio, su antecesor, porque era para él pesado dedicar algún día a la semana a escuchar casos de todo el mundo y por tanto se lo había delegado de alguna manera en otras personas. Este fue el largo viaje que Pablo tiene que emprender. Pablo llega, por tanto, a una Roma, se cree que llega más o menos en el año 62 y que todavía estaba dentro del plazo de que los judíos que le habían acusado en Jerusalén podían seguir condenándolo. Había como 18 meses que los judíos podían mandar una delegación hasta Roma
los judíos del Sanedrín, para defender su caso contra Pablo en Roma. Por tanto, estaba dentro del plazo. Y algunos piensan que eso, que sí llegaron esos miembros del Sanedrín allí, que le acusaron y que Pablo fue condenado y que murió decapitado. Murió decapitado, según esta tradición, estos datos, porque los ciudadanos romanos era su derecho también. Podían morir mejor, no era crucificado ni de otra manera, sino decapitado. Ahí se acabía la historia si queremos esta versión. Pero ¿por qué muchos historiadores piensan que esto no fue así? Primero porque cuando Pablo llega a Roma, una de las primeras cosas que le pasa es que se encuentra con la comunidad judía. Nos dice el libro de Hechos que los judíos, igual que los cristianos, fueron a recibirle y escucharon su mensaje. Y cuando le pregunta, ¿pero no habéis recibido ninguna carta de Jerusalén? Resulta que los judíos de Roma no habían recibido ninguna carta de Jerusalén en contra de Pablo. Si ni siquiera la comunidad judía, que como hablamos hace 2 semanas, estaba bastante integrada y bastante organizada, no había recibido una carta acusatoria, es muy dudoso que el Sanedrín hubiera intentado apelar a César. Sabían que además no tenían grandes pruebas contra él, ni siquiera el delito por el que le acusaban era un delito romano, por tanto, y además podían tener un problema en el caso de que se diera por inocente a Pablo al haber apelado a César. Podían ponerle fuertes multas a los judíos que habían acusado, incluso acusarles a ellos de acusar falsamente a un ciudadano romano. Por tanto, lo más factible es que estuviera un tiempo esperando hasta que se cumpliera el plazo que sus acusadores podían entregarle a la justicia y reafirmar su acusación ante César, y después de ese periodo pues quedaría libre. Pero ahí va a estar enfrentado a un gran antagonista, ¿no? En las buenas historias tiene que haber un protagonista y un antagonista, ¿no? Y esto es el martirio de Pablo, ¿no?, que estamos diciendo ahí. De una manera u otra se cree que al final murió decapitado, pero lo que estamos viendo es si murió en este primer viaje o en el segundo, ¿no? Ahí vemos una presentación bastante idealizada, ¿no? No creo yo que fueran los senadores a ver a Pablo que le cortara la cabeza, ni nada de eso, y la cabeza de Pablo brilla. No sabemos si brilla, que le han echado algo, pero bueno, quiere ser un símbolo de santidad, ¿no?, que era un justo ante Dios. Pero su gran antagonista era este hombre que cuanto menos era estrambótico. O sea, Nerón era un tipo para echarle de comer aparte, entre otras cosas, porque se creía un gran artista, ¿no? Y no hay nada peor que un gran artista que no tiene ningún arte, ¿no? Nerón se llamaba, y cuanto más nombres la persona, nuestros reyes les ponen 5 o 6 nombres a la gente, ¿no? Se llamaba Nerón Claudio Augusto Germánico. O sea, que vemos que era de la tradición de la familia de Augusto y, por tanto, heredero de una tradición de emperadores muy larga, ¿no? Nació en el año 37 y murió en el año 68. Vemos que vivió poco tiempo, pero vivió intensamente, eso sí. No sé si sabemos qué hizo como los rockeros, ¿no? Vivir intensamente para que su cuerpo, para dejar un cuerpo joven, ¿no?, para la tumba, pero vamos, la verdad es que fue todo un desastre como emperador, sobre todo cuando tomó las riendas del gobierno, porque veremos que su gobierno se divide en 2 partes. Era hijastro del emperador Claudio. Cuando digo hijastro, realmente era su sobrino nieto. Pero el emperador Claudio, que sabemos, porque hemos visto, si habéis visto la serie Yo Claudio, una serie buenísima inglesa de hace unos años, pues el emperador Claudio, además de tartamudo, un poco le costaba moverse y tal, pero era un hombre bastante astuto e inteligente. No supo escoger esposa, porque Mesalina se sabe que era una de las mujeres más promiscuas de Roma, y luego tampoco supo escoger segunda esposa, porque se va a casar con su sobrina Agripina. Julia Agripina es posiblemente uno de los personajes más oscuros de la tradición romana. De hecho, hay una novela, se llama Julia, que ha salido hace poco, de Posteguillo, por si queréis saber más información. Posteguillo, además, es un hombre que basa bastante bien sus novelas. Pues ahí veis un poco cómo era esta Agripina, Julia Agripina, pero era un diablo. O sea, se sabe que murió, bueno, el padre de Julia, o sea, de Nerón, murió siendo él pequeño. Se sospecha que su mujer lo envenenó, o sea, esta tal Julia, ¿no?, Agripina. También que envenenó a la mujer de Claudio, a Mesalina, para poder casarse con él, que era su tío. Se sabe que también envenenó, o sea, la mujer no paraba, ¿no?, a Británico, que era el hijo de Claudio, que era el que tenía que haber heredado el trono, y
pues hizo que favoreciera a su hijo Nerón para que no lo heredara y por si acaso, mejor, lo envenenó. Y se sabe que envenenó también al propio Claudio para adelantar el gobierno de su hijo, aunque su hijo apenas era un adolescente cuando llega al poder. Pero, como el hombre propone y Dios dispone, cuando Nerón llegó al poder, le quitó del poder a su madre y va a estar, más que le quitó del poder o que la apartó del poder, pues los dos consejeros que va a tener en ese momento Nerón le van a aconsejar bastante bien, que era Séneca, que es muy conocido por su origen español y siempre es uno de los hombres más reconocidos como sabios, ¿no? Mi padre, cuando yo era pequeño, si alguien hacía algo muy bien, debe ser costumbre de Córdoba, decía, eres un Séneca, ¿no? O sea, imaginaos, se ha quedado hasta en el inconsciente colectivo. Y el otro se llamaba Burrus también, o sea, que eran los dos, era un liberto también, que fueron los dos consejeros que van a estar realmente al mando del gobierno hasta el año 62. Bueno, algunos hablan hasta el año 58-59, porque Burrus va a ser ajusticiado o asesinado por Nerón, y luego Séneca, cuando ve que las cosas se están empezando a torcer con Nerón, decide irse. Este primer gobierno de Nerón va a ser más benévolo. De hecho, Nerón parece ser que al principio de jovencito era un chico más normal. A pesar de tener esta madre, que era para perder un poco la cabeza, era un poco más normal y de hecho quitó, por ejemplo, las muertes en el circo, prohibió que se asesinara gente en el circo, la pena de muerte y rebajó los impuestos. Parece que empezó con un reinado aconsejado por estos dos sabios más tranquilo. Pero, sobre todo a partir del año 62, su cabeza empieza a desvariar, muere su mujer, se cree que él mismo mata a su propia madre y a partir de ahí empieza con cultos mistéricos, que os acordáis que hablamos hace 2 semanas de que estos cultos que lo que buscaban era pues, que te adentraban en los misterios, ibas subiendo una especie de escala de conocimiento y sobre todo se obsesionó con la música. Como veréis aquí, se creía un gran músico y poeta. Claro, cuando uno es emperador, rey, presidente del gobierno, pues suele estar rodeado de halagadores, ¿no? De gente que le dice que hace todo muy bien. Pues Nerón encontró un público que no esperaba y curiosamente por eso se creía el mejor poeta, quitó casi las muertes en el circo para ponerse él a cantar allí con su arpa y todas estas cosas. O sea, era un poco delirante lo que le pasó. Y al final va a terminar su popularidad de rematarla cuando se produce el incendio de Roma, cosa por la cual va a acusar luego a los cristianos de haberlo producido. Después de este pues, desvarío, va a morir en el año 68, tras ser abandonado por su propia guardia, se va, unos dicen, a suicidar, aunque sabemos que, bueno, posiblemente también fue asesinado y así va a acabar su reinado, como vemos, bastante mal. Los cristianos encontraron en Nerón una figura del anticristo, ¿no? de alguien que se opone a Cristo, que es lo contrario de Cristo, orgulloso en vez de humilde, pretencioso, amante del poder, todos los contravalores, ¿no? que tenía Cristo. Pero al mismo tiempo, Nerón es normal que se volviera un poco loco, ¿no? Porque además es el primer emperador que tiene prácticamente un poder absoluto, que nadie le puede discutir nada, y además endiosado, porque ya a través de la historia, primero Julio César y después Augusto, los romanos empezaron a endiosar a sus emperadores. Había templos para Julio César, templos a Augusto. Es verdad que el de Julio César se hizo tras su muerte y el de Augusto poco después de su muerte, pero empezó a endiosarse a los emperadores en vida. Y eso también pues, frustró la mente de Nerón. Pero también fue una de las piedras de toque de acusación contra los cristianos. Los cristianos se negaban a adorar al emperador y eso fue una de las acusaciones que más se usó para perseguirles y también se les veía como una comunidad extraña. Se les acusaba normalmente de 2 cosas, una era de incesto y otra de canibalismo, porque el ágape, que era la cena del Señor y luego había pues, un momento, pues, una comida fraternal, se consideraba pues, que había, como lo que ellos pensaban los romanos, orgías o cosas así, en el inconsciente colectivo romano, y otra cosa que se pensaba que solía suceder era que eran caníbales, porque ellos oían que se comían a un tal Cristo y en vez de pensar que era algo simbólico, ¿verdad?, pues se creían que se comían a una persona de verdad. Y eran 2 de las acusaciones clásicas que solían sufrir los cristianos. Además eran muy incómodos para muchos vecinos, pues porque siempre han sido incómodos los buenos cristianos, ¿no? Porque tenían una talla moral frente a ellos superior.
buscaban hacer el bien, no eran tan crueles, estaban en contra de los infanticidios que eran muy comunes en ese momento, del incesto que era algo muy común también, de cosas como el aborto que era algo habitualísimo en Roma, y entonces todas esas cosas pues hacían que los ciudadanos romanos estuvieran en contra. ¿Por qué tenemos pruebas de que fue esa persecución real a los cristianos? En la época de Claudio sabemos que hubo, decíamos hace 2 semanas, una expulsión de judíos de Roma, pero hay algunos historiadores que hablan, como Suetonio, que esa expulsión de Claudio se produjo porque había un debate o unas disputas entre los que se llamaban seguidores de Cristo, un tal Cresto, y que esos debates entre judíos y peleas entre judíos y cristianos fue lo que hizo que se produjera esa primera expulsión. Por tanto, ya en época de Claudio empezaba a sonar el nombre de Cristo, de alguna manera, y que había un grupo de judíos que seguían un tal Cristo. En la epístola de los Hebreos, de hecho algunos creen que la epístola de los Hebreos se escribe para los expulsados en esta diáspora de Roma, para estos cristianos que tienen que ser expulsados y dejan sus casas, sus tierras, todo lo que tienen, y que el escritor de Hebreos posiblemente lo que quería era consolar a estos primeros cristianos que estaban desterrados por causa de su fe. Pero lo que sí sabemos es que hubo una comunidad, todo esto es un poco especulación, una comunidad grande, ¿no? De hecho, Pablo menciona en su epístola 27 personas al final de la epístola a las que saluda y varias casas en las que dice que hay iglesias. Por eso sabemos primero que no había una sola iglesia en Roma, sino que había varias que debían ser iglesias pequeñas que se hacían en casas, que era el culto normal en ese momento, y era además algo muy romano. Como hablamos hace 2 semanas, pues el culto romano del hogar era algo muy habitual. El culto del templo era para ciertas ceremonias y cosas más solemnes, pero el culto diario romano era en su casa, ¿no? Era en la casa. Y algunos de los cristianos primeros que hay está, por ejemplo, Pomponia Graecina, que era la esposa de Aulus Palutius, que era conquistador de Bretaña y que fue acusada de practicar una religión extraña que creemos que era el cristianismo, y luego, esto fue en el año 57 y luego fue absuelta, ¿no? Pero sabemos que luego en el siglo II la familia Pomponia fue cristiana, por eso se cree que esa religión de la que la acusaron posiblemente era el cristianismo. También está un tal Tiberio Marcos Narciso, que era una familia de libertos, como decíamos antes, que sirvió bajo Tiberio y fue ejecutado por Agripina. La Julia Agripina, la que hablamos antes, que mataba a todo el mundo, pues estaba en contra de este hombre, pero vemos que era un hombre de una posición importante. También Aristóbulo, amigo de Claudio, que estaba emparentado con Agripa el Mayor, o sea, que estaban unidos a la familia de Agripa que hablábamos antes. También Patrobio, un oficial muy importante de la época de Nerón. También Nereo, que fue familia emparentada con el futuro emperador Domiciano. Choca que gente tan importante en tan poco tiempo estuviera ya en la fe cristiana. A veces, y un poco en la película, esa parte en la que peor está, se parece que todos son muy humildes y que son esclavos o libertos, pero hubo un grupo de cristianos de clase alta patricia que hubo en esa época. Nos queda muy poquito tiempo, quiero acabar. Esto no avanza ni retrocede. Es que lo cojo al revés, yo creo. Ahora. Bueno, lo dejamos, da igual. El Imperio Romano, por tanto, hubo mucha gente cristiana. ¿Se ha movido? Bueno. Que era de clase alta, podríamos decir, en ese momento, ¿no? ¿Por qué se desata la persecución de Nerón? Creo que nos queda 5 minutos y nos va a dar tiempo. Ahora ha habido muchas dudas si se desató esa persecución hacia los cristianos. ¿Por qué? Porque dicen que la comunidad cristiana era demasiado pequeña para que llamara la atención y buscar en ella un chivo expiatorio. Sabéis que los nazis lo hicieron con los judíos y que en otras épocas han hecho con grupos o comunidades, los otomanos, pues con los cristianos. Buscaban siempre chivos expiatorios, pueblos que estaban mal vistos por la mayoría, para acusarles de traición o cosas así. Eran tantos los cristianos de Roma como para que Nerón supiera que existían, porque ya vemos que Nerón estaba en otras cosas, y para que los acusara directamente y quisiera volcar sobre ellos la ira del pueblo. Pues hay historiadores como un tal Bert Schwab que dice que no. Ahora ha habido una época en que se ha intentado lavar un poco la imagen de Nerón, ¿no? Estamos en la época en la que, pues, con el relativismo
y con algunas de estas cosas, pues intenta pues a veces salvar a personajes como Nerón. Nerón, como hemos visto, la única parte en que reinó bien fue cuando no reinó, ¿no? Porque reinaron sus primeros ministros, sus consejeros, ¿no? Pero en el corto reinado que él reinó fue un caos absoluto, ¿no? Se cree que quemó Roma no solo para hacerla, embellecerla, sino porque se hizo un palacio, estaba proyectado, luego murió joven y no le dio tiempo a acabarlo, que ocupaba 1/3 de Roma, el palacio. O sea, imaginaros la ambición desmedida de este Nerón. Pero sí hay varios historiadores que hablan de que los cristianos fueron perseguidos por Nerón. Suetonio también, este historiador decía, además de este argumento, que solo pues, fue mencionado por un solo historiador y que, bueno, que era Tácito, pero no es cierto. Además de Tácito, también Suetonio habló de la persecución a los cristianos en Roma. El hecho fue que el 18 al 19 de julio se produjo un incendio cerca del circo, en la parte noreste, porque era una zona de mercado. Estaba todo lleno pues, con cosas inflamables, un mercadillo, ¿no? Como diríamos ahora, con muchas telas y tal, y que ahí se produjo ese incendio que fue muy difícil apagar. Nerón, como un poco curiosamente, no estaba en Roma, estaba cerca, como para que no se sospechara de él, pero muy rápidamente llegó a Roma, ¿no? Y desde el principio se acusa a los cristianos. ¿Y por qué se acusa a los cristianos? Hay un historiador que da un dato muy curioso e interesante, y es porque, ¿sabéis quién estaba allí? Y era un íntimo amigo de Nerón, Antonio Félix y Popea. Y muchos historiadores dicen, ¿cómo Nerón pudo llegar en su mente, un poco delirante, a pensar que los cristianos eran los que habían quemado Roma o acusarles para salvarse? Y se creen muchos historiadores porque estos consejeros vieron la oportunidad para acabar con los cristianos, que eran los que estaban dando problemas en Jerusalén, a su familia en Jerusalén, a Agripa, ¿verdad? Y los que estaban dando problemas en Roma, y a los judíos, ¿no? Y de alguna manera planearon el exterminar a los cristianos. Vamos a leer muy brevemente pues, lo que dice el historiador sobre este acontecimiento. Dice, pero todos los esfuerzos humanos, todos los lujosos dones del emperador y las propiciaciones de los dioses no desterraron la siniestra creencia de que la conflagración fue el resultado de una orden. En consecuencia, para deshacerse del informe, Nerón se hizo cargo de la culpa e infligió las torturas más exquisitas de una clase odiada por sus abominaciones llamadas cristianos por la población. Christus, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores. Dice que es de Tiberio, Poncio Pilato, y una superstición muy traviesa. No sé si la traducción es aquí. Así comprobaba por el momento, estalló nuevamente no solo en Judea, la primera fuente del mal, pero incluso en Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. En consecuencia, primero se hizo un arresto de todos los que se declararon culpables y luego vemos que empezó la persecución. ¿Cómo sigue? Se añadieron burlas de todo tipo a sus muertes, cubiertos con las pieles de las bestias, fueron desgarrados por perros y perecieron o fueron clavados en cruces, fueron condenados a las llamas y quemados para servir como iluminación nocturna. Cuando la luz del día había expirado, Nerón ofreció sus jardines para el espectáculo. Y él estaba exhibiendo un espectáculo en el circo, mientras se mezclaba con la gente vestida de auriga o se paraba en un carro. Por lo tanto, incluso para los delincuentes que merecían un castigo extremo y ejemplar, surgió un sentimiento de compasión, porque no era, como parecía, para el bien público, sino para desbordar la crueldad de un hombre que estaba siendo destruido. Esto dice un historiador romano pagano, que no era cristiano, de cómo los cristianos fueron ese chivo expiatorio. Además, los dos historiadores que hemos hablado fueron casi contemporáneos, por tanto no habían pasado 100 años, 200 años, sino fueron testigos y esto les debió impresionar porque debían ser niños adolescentes cuando pasó esto en Roma. Ya para concluir, voy a respirar un segundo, me ha dado tiempo. Una de las cosas que hablamos hace 2 semanas era que la Iglesia y Cristo en cierto sentido venció a Roma, ¿no? Venció al emperador, venció a ese anticristo que se había levantado contra él, ¿no? Y cuando sobreabundó el pecado, como oíamos en el vídeo de Pablo, sobreabundó la gracia, ¿no? Y el cristianismo no solo no fue detenido en esta y en las siguientes persecuciones, sino creció de una manera enorme. Pero normalmente las trampas hacia el cristianismo siempre están en la prosperidad, en la supuesta tolerancia del Estado. Y fue pocos siglos después cuando Constantino, en un magistral truco de magia, hizo primero al cristianismo legal,
que podía parecernos algo muy positivo, y después, un poco tiempo después, se convirtió además en la religión oficial del Estado. En el Concilio de Nicea del año 325, Constantino pues lo que quiso era apoderarse de una fuerza que no podía controlar y que no podía frenar, y de hecho, curiosamente, a ese concilio ni siquiera fue el Papa Silvestre I, sino que Constantino fue el gran protagonista. Se sabe que se vistió de sumo pontífice, que era un cargo que supuestamente como emperador podía ostentar, como diciendo que él era la cabeza de la Iglesia, en cierto sentido, y muchas de esas leyes y de esas doctrinas que luego la Iglesia Católica adoptaría venían de la mente de Constantino. De hecho, el sistema imperial pasó a estar controlado con el tiempo por los propios obispos, que tenían que servir a Dios y no servir a Roma, ¿no? Lo primero que se desató cuando ya fueron religión no oficial, pero sí permitida y legal, una persecución contra todos los que no estaban en la línea de esa Iglesia católica, que luego sería también romana. Por tanto, iba entrando el espíritu del anticristo y del imperio dentro de la propia Iglesia cuando perseguían a otros por no creer exactamente lo que creían ellos. Pero eso ya se acentuó más cuando se prohibió en el año 383 las religiones paganas. Y ya para concluir, ahí estamos siempre en la tentación. Nosotros como cristianos nunca debemos imponer nuestra moral a los demás. Nuestra regla moral es para nosotros. Aún más, nuestra regla moral no es para que yo se la imponga a mi hermano, sino para que me la imponga a mí. Es la regla moral que me hace vivir cada día, es los principios que me hacen levantarme y ser cristiano. Cuando usamos las reglas morales, los principios morales, y los ponemos en los patrones de otros, nunca dan la talla. Y si los ponemos en la sociedad, nunca da la talla. Y al final lo que nos convertimos es en perseguidores de los demás, en jueces de los demás. Por eso el apóstol Pablo, que había sido juzgado un par de veces por lo menos, ¿verdad?, dice que él no juzga a nadie, ni se juzga ni a sí mismo, porque sabe que el juicio solo le corresponde a Dios. Y por eso no caigamos en la tentación, cuanto más poder tengamos supuestamente humano como Iglesia, de convertirnos en jueces morales del mundo. Muchas personas alaban y les gusta, por ejemplo, que en Estados Unidos o en otros países supuestamente haya un presidente que apoya a los cristianos y que vuelva a orarse en las escuelas públicas y tal. Yo lo respeto, pero la separación entre la Iglesia y el Estado tiene que ser total, si no, al final seremos absorbidos por el Estado y usados por el Estado. Nuestras reglas morales son para nosotros, como cristianos. Si somos ejemplo, influiremos en el mundo. Si somos verdugos y jueces del mundo, el mundo se separará de nosotros y no buscará a Dios. Lo que quiere es nuestro ejemplo, no nuestro juicio. Y es un poco lo que Pablo aprendió en esta etapa de su vida tan difícil. Se cree que en el año 64, tras la segunda persecución, sí fue juzgado otra vez y fue asesinado, y tras su muerte pues quedó un testimonio vivo de que fue un hombre que vivió para Cristo y murió también para Cristo.